Cuando nosotros hablamos en términos de patronaje, podemos trabajar diferentes tipos de escala. Una escala la utilizamos para hacer un plano mucho más pequeño de su tamaño real, con el fin de poder hacer pruebas, muestras o en esta ocasión poder optimizar los recursos o los materiales que tenemos. Cuando hablamos de escalas, la primera escala con la que vamos a encontrar es la escala en tamaño real. Básicamente lo que me está diciendo es que por cada centímetro que yo tenga voy a marcarlo a un tamaño real o a 1 centímetro. Cuando esté trabajando otro tipo de escala que es muy popular o muy conocido en nuestro medio es escala a 1 medio. Básicamente lo que me está diciendo es cada centímetro que usted tenga lo está dividiendo o lo está trabajando a la mitad. Otro tipo de escala muy conocido es la escala a 1/4. Básicamente lo que me está diciendo es cada centímetro que usted tenga lo va a dividir en 4 partes. ¿Esto de qué depende? Este tipo de escala lo trabajamos nosotros porque tenemos un juego de reglas diseñado que ya viene a tamaño real, a mitad de escala o a 1/4 de escala. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, si no me alcanza para trabajar a tamaño real, no me alcanza para trabajar a 1 medio y me queda ya muy pequeño para trabajar a 1/4, puedo trabajar con diferentes tipos de escala. Cuando se está hablando de una escala, la escala básicamente hace referencia a, primero, el tamaño del plano, versus el tamaño real. Es decir, si yo voy a trabajar acá un tamaño real y me está diciendo que la medida con la que debo trabajar es de 15 centímetros, pues básicamente lo que tengo que hacer es tomar mi regla y venir y marcar mis 15 centímetros. Vengo y marco y vengo y digo de dónde a dónde voy a trabajar 15 centímetros. Si lo que me está diciendo ahora es a mitad de escala marque 15 centímetros, pues básicamente lo que tengo que hacer es tomar esos 15 centímetros, dividirlo en 2 partes iguales y ahí sí venir y marcar la mitad de escala. Quiere decir que si estoy trabajando a mitad de escala, aquí serían mis 15 centímetros. Y si lo que voy a hacer es trabajar a 1/4 de escala, pues básicamente lo que hago es tomar la medida y dividirla en 4 partes. Quiere decir que si estoy trabajando con 15 centímetros, básicamente lo que hago es tomar esta medida y marcar lo que corresponde. Y ahí podría estar trabajando la cuarta escala. Fíjense que la diferencia es bastante amplia entre escala real, mitad de escala y cuarto de escala. Puedo trabajar otros tipos de escala. ¿Qué quiere decir? Puedo trabajar a tamaños un poco más grandes si lo que no quiero es ni a mitad ni a cuarta, o un poco más pequeñas si lo que estoy trabajando es un cuaderno demasiado pequeño. Quiere decir que yo puedo venir acá y trabajar ya no ni a escala real, ni a mitad de escala, ni a cuarto de escala, sino a 1/3 de escala. Básicamente lo que me está diciendo es, tome la medida real y divídalo en 3 partes. Quiere decir que si estoy trabajando con 15 centímetros, lo que hago es tomar los 15 centímetros y dividirlo en 3 partes iguales. Básicamente lo que voy a venir a trabajar es los mismos 15 centímetros, pero a tercera escala. Ahora, si lo que me está diciendo es, no, es que definitivamente ni a una escala real, ni a 1 medio, ni a cuarta, ni a 1/3, sino que lo voy a trabajar a una sexta escala, pues básicamente lo que debo hacer es tomar mi medida real y dividirla en 6 partes iguales. Si lo que estoy haciendo es, con los mismos 15 centímetros, tomo 15, lo divido en 6 y ese resultado es con el que voy a marcar o con el que voy a trabajar mi sexta escala. Y así sucesivamente. Cuando ya lo voy a empezar a trabajar desde un plano, lo que debo tener en cuenta es que todo plano o todo lo que nosotros trabajamos en patronaje tiene un cuadro de tallas o tiene unas medidas referentes. Si lo que voy a hacer es ejercicios prácticos, pues lo ideal es que yo pueda tener un patrón a escala
como este que tengo acá, es un básico femenino talla 10 a escala 1/6. Quiere decir que esto, en el momento en que yo ya lo mande a tamaño real, va a tener las mismas proporciones o las mismas medidas de mi cuadro de tallas. Lo único que estoy haciendo es tomando la medida real y dividiéndola en la cantidad de tamaño o pieza como quiero que quede. Ya teniendo claro cómo funcionan las escalas o cómo funciona una conversión de tamaño del plano, o en este caso cuadro de tallas medida al tamaño real, quiere decir a lo que voy a empezar a trabajar, voy a hacer el básico de falda de mi manual, repito, talla 10 femenino, aplicado a una escala 1/5 para no trabajar con las reglas o con las escalas convencionales. Quiere decir que lo que estoy diciendo es que 1/4 es muy grande para mi cuaderno y que lo que voy a empezar a trabajar es a 1/5 de escala. Básicamente lo que vengo y hago es tal cual el plano con el que estoy trabajando. En este caso debo empezar haciendo el rectángulo. Si lo voy a hacer en plano separado o en plano unido, eso ya depende de lo que esté trabajando, pero en este caso voy a empezar a hacer el rectángulo con el largo total y voy a tomar solamente la mitad de mi contorno de cadera. Quiere decir que lo que tengo que hacer es tomar acá mi calculadora y venir y decir, si el largo de mi falda es de 60 centímetros, tengo que dividirlo en 5, que es la escala que estoy trabajando. Quiere decir que en esta escala el largo de mi falda es igual a 12 centímetros. ¿Qué es lo que hago? Vengo y marco entonces el largo total de la falda con la que estoy trabajando. Si lo que estoy diciendo es que voy a tomar la mitad de mi contorno de cadera, vengo y tomo entonces contorno de cadera talla 10 dividido en 2 partes iguales, y este resultado, que es el tamaño real del plano, lo divido en la escala que estoy trabajando, en este caso 5. Quiere decir que el ancho de mi rectángulo en este caso va a ser de 9.6. Vengo y marco, y fíjese que es tal cual como si estuviera haciendo un patronaje, pero a escala real. Debo tener en cuenta que todas las medidas siempre las trabajo en tamaño real, y sobre el tamaño real es que vengo y hago la escala para no complicarme o para no enredarme. ¿Qué quiere decir? Seguramente si usted primero hace la escala y luego lo divide, puede empezar a tener un poco de confusión. Sin embargo, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que cada uno tiene un estilo de aprendizaje y un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, si lo que voy a trabajar acá ya demarcando tiene línea de cintura, largo de falda, tiene centro atrás y tiene centro frente, ¿qué me hace falta de altura? Altura de cadera. Entonces vengo y marco mi altura de cadera. ¿Cuánto es altura de cadera? Tomo altura de cadera talla 10, y como es un largo no lo tengo que dividir, no lo tengo que aplicar con ninguna fórmula en el plano. Lo único que hago es esta, que es mi medida a escala real, lo divido en 5 partes. Quiere decir que vengo y marco mi altura de cadera correspondiente a una proporción o una escala 1/5. Vengo y marco mi altura de cadera. Si lo que voy a trabajar es por cuartas partes, en este caso que me hace falta identificar el costado. ¿Cuál es el costado? Básicamente es la cuarta parte de mi contorno de cadera, que aquí vendría siendo la mitad de mi rectángulo. Vengo y ubico la mitad y desde ahí escuadro. Ya después de que tengo mis líneas guías, voy a empezar entonces a identificar cuánto es el ajuste por cintura, cuánto baja por cintura o cuáles son los desniveles de cintura, cuánto es el largo de la pinza, cuánto es el ancho de la pinza y demás, ya para terminar el plano. Entonces, en este caso, necesito identificar cintura. ¿Cuánto es cintura? Cintura, según mi manual, siempre equivale a 1/4 de mi contorno de cintura
y tanto en delantero como posterior más pinza. Si sigo un poco confundido, pueden ir a decir cuál es el posterior y cuál es el delantero para no tener inconvenientes, y vengo y marco entonces mi contorno de cintura dividido en ¿cuánto? En 4, tamaño real, y a eso me dice que le sume pinza. Mi pinza es de acuerdo al tipo de volumen con el que esté trabajando. Yo voy a trabajar una pinza de 3. Me dice que el tamaño real es de 20 centímetros de cintura. ¿Qué pasa? Lo estoy trabajando a quinta escala, entonces vengo y lo divido en 5 partes iguales y me está diciendo que mi contorno de cintura a escala 1/5 equivale a 4. Esa misma medida la voy a marcar delantero y posterior, quiere decir que voy a dejar las pinzas iguales, y voy a venir entonces ahora de marcar los desniveles de cintura. Según el manual me dice que por costado la cintura sube 1 centímetro, por costado sube 1 centímetro, delantero posterior. Sin embargo, me dice que en el posterior por centro atrás baja 1 centímetro. 1 centímetro es tamaño real del plano. ¿Qué quiere decir? Tengo que tomar el centímetro del tamaño real, dividirlo en 5, que es lo que estoy trabajando de escala, y ahí sí vengo y marco entonces por posterior 1.2, que es lo que me está indicando, que corresponde al centímetro, y por costado 1.2, que es lo que me está indicando, que corresponde al centímetro, o que es lo que debe subir por cintura. Ya luego de que tengo entonces marcada o demarcadas las alturas de cintura, voy a definir por dónde va a ir el vértice de pinza para poder marcar las curvas de cintura. Entonces, el vértice de pinza lo puedo trabajar de dos maneras. Puedo venir y marcar desde donde está el centro la mitad de separación de busto, o en este caso puedo tomar todo el recorrido de mi cintura, dividirlo en 2 partes iguales para que pueda marcar el vértice de pinza. ¿Esto de qué depende? Si voy a hacer que la base de falda corresponda a lo que estoy trabajando a la parte superior, pues debo trabajar la misma separación de busto. Entonces, vengo acá y tomo separación de busto talla 10. En este caso lo divido en 2 partes iguales, y esta medida que corresponde al plano real, lo que voy a trabajar, o al tamaño real, lo que voy a hacer es dividirlo en 5 partes. Quiere decir que mi separación de busto a escala 1/5 equivale a 1.8, equivale a 1.8. Desde ahí, ¿qué hago? Simplemente marco, en delantero vengo y escuadro, y vengo y marco entonces la curva de mi cintura. Fíjese que si tengo el curvígrafo, ahí automáticamente me va a funcionar para poder marcar el básico, para poder marcar las curvas, y vengo y marco la curva de cadera. En este punto puedo decir que ya tengo entonces mi básico de falda delantero talla 10 a una escala 1.5. Vengo y marco para que ustedes vean por dónde es que va a ir trazando el plano. Voy a marcar la parte del posterior y ahí sí marco entonces pinza. Vengo y marco acá la curva, como debe coincidir mi curva, tal cual como la trabajo en el plano. Parte curva debe alinear con la parte recta que estoy manejando en cintura, y vengo y marco hacia donde está mi costado. Vengo y marco mi curva de cadera. Y termino de marcar o de señalizar mi plano. ¿Qué me hace falta en este punto? Pinzas. ¿Cuánto dije que iba a dar de pinzas? 3 centímetros. Recuerdo que es la mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro. Quiere decir que debo venir y identificar cuánto es el ancho y largo de mi pinza a escala 1.5. Entonces vuelve y juega. Según el manual, para el largo de pinza en la base posterior equivale a 11.5, en la base delantera equivale a 9.5. Voy a trabajar con la posterior, entonces tamaño real 11.5 dividido en la escala con la que estoy trabajando, quiere decir este tamaño en esta escala equivale a 2.3.
marco, y ahora para saber cuánto es el ancho de la pinza, di 3 centímetros, digo que es mitad y mitad a cada lado, quiere decir lo divido en 2. En tamaño real me va a decir o me va a dar 1.5, pero como lo necesito a quinta escala, vengo y lo divido en 5. Quiere decir 3.5, perdón, 3, y vengo y marco. Si voy a trabajar pinza delantera, entonces el largo de mi pinza según el manual es de 9.5. Si lo estoy trabajando a una escala de 5, lo que hago es dividirlo en 5 y ya automáticamente me va a dar el largo de la pinza. Vengo y lo marco. Y voy a trabajar los mismos 3 centímetros de ancho de pinza. Tomo los 3, los divido en 2, tamaño real 1.5, y lo paso a escala, que en este caso estoy trabajando un quinto de escala, quiere decir, le doy 0,3 y 0,3 a cada lado. En este punto, ahora sí, ya puedo decir que tengo un básico de falda delantero y posterior femenino, talla 10, a escala 1.5. Les recuerdo, pueden hacer esto a cualquier tipo de escala, lo importante es tener claro siempre cuál es la medida real y a qué medida o a qué escala la quiero trabajar o la quiero pasar. Vuelvo y hago el ejemplo con este. Y este es un básico superior femenino, delantero posterior, talla 10 a escala 1.6. ¿Sí? Fíjese que queda mucho más pequeño, fíjese que queda mucho más maleable y pues es espectacular para poder hacer apuntes. ¿Qué recomiendo? Si usted hasta ahora está aprendiendo, es importante que lo haga un poquito más grande para que pueda trabajar aquellos detalles como los escotes, las sisas, revisar curvas y demás. ¿Listo? Por lo menos trabajarlo a una escala 1.3 como mínimo. A un cuarto ya es muy pequeño, a un medio sería la escala ideal para que usted, insisto, pueda ver las proporciones y las curvas con las que trabaja. Fíjese que yo no manejé ningún tipo de regla especial, sino únicamente mi curvígrafo y mi regla mágica. Eso es con lo que voy a trabajar cualquier tipo de escala para poder hacer curvas y para poder hacer rectas.